Hermosa, hermosa mañana para cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien. Día 287 y hoy es domingo de resurrección. Hermosa y gloriosa mañana. Hoy vamos a estar en Juan capítulo 20, luego vamos a estar en Lucas 24 y terminamos en Juan 20, 24 al 31. Simplemente escucha y estas palabras y estas hermosas noticias que celebramos el día de hoy. Juan 21 al 13 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Lucas 24, 13 al 49 dice así: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban, discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados, para que no conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron el cuerpo,
vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que se iba de lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y partió, y les dijo, y les dio, perdón. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos hablaba de las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Juan 20, 24 al 31. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez los discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo: paz con nosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesús sanó enfermos, libertó al cautivo, alimentó a hambrientos, confrontó a corruptos. Todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento lo cumplió al pie de la letra. Fue condenado falsamente, quebrantado a un nivel irreconocible. Lo llevaron por la vía dolorosa a ser crucificado en una cruz. Fue completamente humillado hasta la muerte y luego fue puesto en una tumba. Pero al tercer día se levantó de entre los muertos, caminó, fue visto desde las mujeres hasta los hombres. Y estos hombres murieron, unas muertes horribles por su testimonio, por no negar y decir que era una mentira. Ellos murieron, dieron todo. Incluso no fueron simplemente 12 de ellos que murieron muchos,
porque no quisieron negar que Jesucristo el tercer día resucitó. Él venció la muerte y removió el pecado de nosotros, para que todo aquel que en Él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Si esto es verdad, que Jesús resucitó de entre los muertos y que tenemos acceso al Padre, hazte la siguiente pregunta: ¿no vale la pena vivir para Él? Hoy es domingo de resurrección y puede ser un excelente comienzo para pedirle al Espíritu Santo que entre en tu vida y comience a santificarte. Él tiene el poder de remover los pecados y ya la muerte no tiene poder para todos aquellos que creen. Vive para Él. Es el mejor consejo que te puedo dar. Que la paz del Señor esté con ustedes. No simplemente celebremos hoy domingo, celebremos por el resto de nuestra vida que Cristo es el Señor.